Bien, entonces ya dijimos que Dios aborrece el amor que se le puede tener al mundo y hablamos acerca de los aspectos de Dios no quiere que amemos al mundo por lo que el mundo es, un sistema de valores que está en contra de la voluntad de Él. No debemos de amar al mundo porque además por lo que el mundo a nosotros nos hace. La Biblia dice que el que ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él, y que el príncipe de las tinieblas y de este mundo es el diablo, y que si uno quiere ser amigo del mundo, entonces se constituye en enemigo de Dios. Y el mundo, mi hermano, la verdad, no nos ama a nosotros. Un claro ejemplo lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él murió crucificado porque el mundo de su época y el mundo de hoy en día no entienden el mensaje de la cruz. Hablamos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta tarde vamos a hablar acerca de un aspecto muy interesante. Dios no quiere que usted y yo amemos el mundo, entiendan el mundo como un sistema de valores que está en contra y que se opone abiertamente a Dios. El mundo es un sistema de valores que está en contra de la voluntad de Dios. Sencillo, mire. Allá afuera a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así está el mundo. Amén. Y la Biblia es muy clara en cuanto a los valores que Dios establece para sus hijos. Valores que de repente no nos gustan, no nos parecen, pero que nos convienen. De eso que tenemos que apropiarnos nosotros, los hijos de Dios. Dios no quiere que nosotros amemos al mundo por lo que nosotros somos. Dígame alguien de ustedes, usted y yo, ¿qué somos en Dios? Santos, ok, ¿qué más? Vencedores, ¿qué más? Nuevas criaturas, ¿qué más? Coherederos con Cristo, ¿qué más? Libres, ahí está el detalle. Hijos de Dios, amén. Si nosotros no somos hijos de Dios, entonces no somos nada de todo lo que usted dijo. Amén. Para ser hijos de Dios tenemos que haber reconocido a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y no solamente eso, vivir de acuerdo a los preceptos de la palabra de Dios. Amén. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué nos hace a usted y a mí, a todos los que estamos aquí? ¿Qué nos hace? Hermanos. Y propiamente hablando, ¿qué forman algunos hermanos? ¿Una qué? Una familia. Entonces Dios no quiere que usted y yo amemos al mundo, ni vivamos conforme al mundo, ni a los conceptos y preceptos y principios del mundo, porque somos una familia. Y como familia, entonces tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos y cómo nos conducimos, porque nosotros estamos representando a un padre. ¿Se acuerda cuando usted iba a la escuela, cuando estaba chiquito, que decían, hijo de tigre? Y la manera como usted y yo nos comportábamos, decían los maestros, así ha de ser el papá, así ha de ser la mamá, o eso lo aprendió en la casa. Y entonces si nosotros nos portábamos bien, dejábamos una buena impresión de nuestra familia. Si nos portábamos mal, dábamos una mala impresión de nuestra familia. Dios no quiere que usted y yo andemos como el mundo porque lo estamos representando a Él. Somos una familia. Ahora los viernes que empezamos las nuevas clases de la educación cristiana, estamos viendo un tema acerca de la familia auténticamente cristiana. Y estamos hablando acerca de los diferentes tipos de familias que hay hoy en día. Y yo estaba viendo un comercial esta mañana y entonces esa persona que estaba dando un mensaje acerca de la familia decía, en pocas palabras decía que no importa cómo sea la familia, lo importante es estar en familia. Suena muy tierno, suena muy dulce, suena muy bonito, pero déjeme decirle que es una mentira del diablo. Porque mire, sencillamente allá afuera, allá afuera, la gente maneja que una familia puede estar compuesta de un hombre como padre, otro hombre no sé cómo qué, y los nenes. No importa.
con tal de que sean en familia. Eso es lo que dice el mundo allá afuera y el mundo lo está aceptando y quiere que usted y yo lo aceptemos. Hay familias que son disfuncionales. El viernes hablábamos acerca de lo que es una familia disfuncional. ¿Alguien se acuerda de esa clase? ¿Qué es una familia disfuncional? Donde no está uno de los dos, papá o mamá, ¿verdad? Una familia funcional es donde están papá y mamá, ¿verdad? Padre y madre, ¿verdad que sí? Ok, esa es una familia funcional. Ahora, es muy entendible que hay familias homogéneas. ¿Qué es una familia homogénea? Donde nada más existe uno de los dos padres, ya sea la mamá o ya sea el papá, por un divorcio o por que enviudaron, vaya usted a saber. Eso es aceptable hasta cierto punto. Pero no hay tal caso como una familia donde hay dos mujeres o dos hombres fungiendo como padres. Amén. La Biblia establece muy claro quiénes van a formar una familia: un papá, una mamá y los hijos. A veces estos hijos llegan por adopción, a veces llegan como agregados, porque también existe ese tipo de familia donde se juntan dos personas que ya traen hijos de otros matrimonios anteriores. Digo, en esos casos, ¿qué se le puede hacer? Pero donde no se tolera es la cuestión donde haya un papá con otro papá y con hijos. Eso no está dentro del cuadro de Dios. O una mamá con una mamá y los hijos. ¿Sí me está captando usted, hermanita, hermanito? Sí, bueno. Nosotros somos una familia. Y como familia, teniendo en común a Dios como nuestro Padre, entonces debemos de tener cierto comportamiento. Diga conmigo, comportamiento. Porque aunque usted no lo quiera y aunque no le guste, usted y yo estamos representando a nuestro Dios. Amén. Dios no quiere que nosotros amemos al mundo por lo que usted es, un hijo de Dios. Fíjese bien, le voy a leer los versículos 12, 13 y 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien, usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Ahora, según estos versículos que nos da el apóstol Juan, él habla empezando con una expresión muy tierna y muy dulce hacia usted y hacia mí. ¿Cuál es esa expresión? Hijitos. Amén. Y fíjese, usted y yo no debemos de amar al mundo en primera porque el mundo no nos ama. El mundo nos aborrece y el mundo nos quiere alejar de Cristo. Y el apóstol Pablo se refiere a usted y a mí como hijitos. Y esa es una expresión muy tierna y muy dulce para referirse a usted y a mí en nuestra posición que tenemos con Dios. Amén. De hecho, la Biblia también utiliza una expresión muy tierna y muy dulce para que usted y yo nos refiramos a nuestro Padre. Y es Diosito. Amén. No, amén. Se da cuenta que no hay tal. Pero sí hay una expresión para decirle a Dios papito o papi, y es Abba Padre. Amén. Abba es una expresión en la que uno le está diciendo a Dios papito lindo, papito querido o papi. Ajá. Pero no hay tal caso como Diosito, porque no tenemos un Diosito, tenemos un Diosote. Dice amén. Bien. Entonces mire, para que usted y yo podamos entender este tema de la familia, somos hijitos de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Mire, la palabra hijitos, ahí en ese versículo 12, os escribo a vosotros hijitos, esa palabra, esa expresión griega, literalmente significa recién nacido. Es decir, está hablando acerca de un bebito. Amén. Cápteme bien el mensaje, ¿eh? La expresión hijitos en el versículo 12 quiere decir o da a entender de
un bebé, un recién nacido. Literalmente esa palabra significa que alguien ha nacido recientemente. El hecho de que usted y yo pertenezcamos a la familia de Dios quiere decir que compartimos su naturaleza y nos debe de quitar el deseo de convertirnos en amigos del mundo. Dice la Biblia que usted y yo hemos nacido de Dios y lo que es nacido de Dios es de Dios. Amén. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, diga conmigo, nacido de nuevo, entonces ese simple nacimiento o esa experiencia debe de quitarnos el deseo de las cosas del mundo. Amén. Usted y yo nacimos de nuevo. Amén. Somos nuevas personas con nuevos valores, con nuevos propósitos, con un destino diferente, nuevo. Entonces eso nos tiene que tener en cuenta que tenemos una naturaleza nueva. Mire, si usted toma un marranito, y el otro día le platicaba esto, si usted toma un marranito y entonces saca el marranito del chiquero, porque ahí se llama donde está el marranito, ¿verdad? Lo saca del chiquero y lo baña y le lima las uñitas y se las pinta y le enchina las pestañitas y le pinta la trompa. Ahí se va a aventar todo un lipstick, en la trompa del marrano. Y le pone un moñito. ¿Qué va a pasar una vez que usted suelta al marranito? ¿Qué va a hacer? El marrano vuelve al chiquero, porque la naturaleza del marrano pertenece al chiquero. Amén. La naturaleza del Hijo de Dios ya no pertenece al mundo. Mire, quiera explicarlo y quiera usted razonarlo en la manera como usted quiera, una vez que uno ha nacido de nuevo, ya no pertenece al mundo. Y por eso el apóstol Pablo dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, de donde verdaderamente usted y yo somos. Entonces el apóstol Juan nos hace ver que nosotros somos personas nacidas de nuevo, con una naturaleza nueva. Por consecuencia, por lógica, mi hermano, nos debe de mantener alejados de los deseos y de los placeres y de los gustos y de las corrientes del mundo. Usted ya no es de ahí. ¿Quiere que se lo diga de otra manera? El mundo es el chiquero. Usted y yo éramos unos marranitos, pero vino Dios y nos cambió la naturaleza. Ahora somos unas ovejitas, ya no pertenecemos al chiquero. Mire, somos hijitos. Ahora fíjese bien, el apóstol Pablo usa 3 expresiones aquí en estos versículos: hijitos, padres, jóvenes e hijitos. Dígalo conmigo: hijitos, padres, jóvenes e hijitos. Y bueno, ya decíamos que empieza con la expresión de hijitos, que literalmente significa nacido, recién nacido. Y bueno, déjeme se lo digo de esta manera, esto del chiquero y del marranito. Si usted quiere ser amigo del mundo, literalmente usted está traicionando a Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4, si gusta leerlo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Punto final, no hay más. Si usted quiere ser amigo del mundo, si usted está caminando y está viviendo conforme a los principios, preceptos del mundo, usted va a ser acusado de alta traición. Usted está traicionando a Dios. Y Dios es amor, sí, claro, por supuesto. Pero acuérdese que Dios es justo también. Entonces, usted y yo tenemos que tener bien en mente que nosotros no podemos ser de ninguna manera y no podemos simpatizar de ninguna manera con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces usted se estará preguntando, caray, entonces,
¿Y cómo le voy a hacer? Es difícil ser cristiano. Es difícil ser hijo de Dios en este mundo caído. Y precisamente porque es difícil, necesitamos día tras día, tras día, tras día, tras día, buscar a Dios. Y no conformarnos con 2 o 3 días a la semana. Hablo de cuando venimos a la iglesia, porque se supone que en la casa tenemos que estar buscando de Dios. Es decir, nuestra intimidad con Dios tiene que ser constante. Amén. Si usted y yo no tenemos una relación constante con Dios, entonces es más difícil todavía vivir en este mundo en el que usted y yo no pertenecemos. Amén. Bien, comenzamos como hijitos, como nacidos. Amén. Usted y yo empezamos nuestra vida cristiana naciendo de nuevo. Es una expresión que la vemos en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, que era un entendido en las Escrituras, dijo: ¿Cómo va a pasar eso? ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer otra vez de nuevo? Jesús le dijo: no, tienes que nacer del Espíritu. Lo que usted y yo ya hemos experimentado. Gloria a Dios. Empezamos como recién nacidos, pero no nos quedamos así. Un bebé o una vida empieza con un recién nacido, pero conforme pasa el tiempo, tiene que ir creciendo. Amén. Si no crece, hay un problema. ¿Está de acuerdo? El apóstol Pablo empieza primero mencionándonos o haciéndonos ver que nosotros somos hijitos, recién nacidos. Y luego el apóstol Pablo menciona al menos tres clases de miembros en la familia de Dios. Diga conmigo: familia de Dios. Él habla acerca de padres, habla acerca de jóvenes y vuelve a hablar otra vez de hijitos. Vamos a ver padres. Padres se refiere, por supuesto, a los creyentes maduros que tienen un conocimiento pleno y personal con Dios. ¿Cuántos de esos padres hay aquí? Padres hace referencia a los creyentes maduros, no más duros, sino maduros, que tienen un conocimiento pleno y personal con Dios. Amén. Conocen los peligros del mundo, conocen lo que hay en el mundo, pero también conocen a Dios. Y Dios quiere que dentro de esa familia muchos de nosotros seamos esas personas maduras que tenemos un conocimiento pleno, personal, íntimo con Él. Amén. No me conteste, pero la verdad muchos distamos de ser ese tipo de personas. Es muy lamentable que el pueblo cristiano, que decimos que somos los que tenemos la verdad y que estudiamos la palabra y que leemos la Biblia y que esto y que el otro, somos los más faltos de conocimiento en cuanto precisamente a la palabra de Dios. Es lamentable. Yo hace unas semanas atrás he venido teniendo algunas pláticas con los ministerios y cosa tan interesante me encontré cuando les hice una pregunta. Y le pregunto a usted, no me conteste, contésteselo a usted. ¿Cuántos de ustedes como jefes de familia, olvídese como jefe de familia, individualmente, cuántos de ustedes tienen un tiempo diario a solas con Dios para leer la Biblia, para orar? De 10, 11 no tenemos un tiempo así. Es lamentable. Apelamos siempre a la misericordia y a la bondad de Dios, pero usted y yo tenemos que tener un trato íntimo, personal con Dios día con día. Ningún creyente que haya experimentado el gozo y la maravilla de la comunión con Dios y del servicio para Dios va a querer vivir con los placeres sustitutos que ofrece el mundo. Es decir, una vez que usted ha probado del amor de Dios,
de la gracia de Dios, ha experimentado lo que es servir a Dios, usted ya no quiere vivir allá afuera. La verdad. Entonces la pregunta sería, ¿ya experimenté el amor de Dios, la gracia, la bondad, el servir a Dios? ¿O por qué será que todavía quiero vivir como los de allá afuera? Número 2, diga conmigo, los jóvenes. Fíjese bien, los jóvenes que habla el apóstol Juan ahí en el versículo 14, es bien interesante, ¿eh? Dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Los jóvenes hace referencia a los que han conquistado, los que han vencido al maligno, los que han vencido a Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Usted ya venció a Satanás? ¿Ya venció al maligno? Ahora es interesante, ¿cómo es que estos jóvenes, según estos versículos, han vencido al diablo, han vencido al maligno, han vencido la maldad? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? Por medio de la palabra. Fíjese bien lo que dice el versículo 14, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y precisamente por eso que habéis vencido al maligno. El joven del que habla el apóstol Juan en estos versículos hace referencia a aquellas personas que ya han experimentado el gozo, pero no solamente el gozo y la comunión con Dios y el servicio a Dios, sino que ya han vencido al maligno a través de la palabra de Dios. Amén. Mire, yo siempre me he encontrado con que es bien interesante lo que dice Josías capítulo 4 versículo 1, búsquelo por favorcito. No, hasta después de 20 horas dices, no viene. Ahí está el detalle, como dijera Cantinflas. Muchos no conocemos lo que dice la Biblia. Muchos no sabemos cuáles libros hay en la Biblia. Y entonces viene el diablo y nos hace una jugarreta y nos derrota y nos hace caer porque no tenemos un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Ahora usted puede decir, ay pastor, pero ¿a poco me tengo que aprender la Biblia de memoria? Pues mira, a lo mejor no de memoria, pero esta es la vida suya y la vida mía. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos meditar diariamente en la palabra de Dios, porque solamente a través de la palabra de Dios vamos a poder vencer al maligno y vamos a poder salir adelante. El ejemplo clásico lo vemos en Jesús cuando fue tentado por el diablo 3 veces. El diablo vino y le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días sin comer, mi hermano. ¿Usted ha estado un día sin comer? ¿Cuántos han estado un día? ¿Cuántos han ayunado un día? Hablo de 24 horas, porque un día es 24 horas. No me diga con que, ay, pues llené desde que me levanté hasta el mediodía. ¿Y a qué hora te levantas? A las 11. Un día son 24 horas, según la Biblia, porque dice Génesis que fue un día, la tarde y la noche. Amén. ¿Cuántos han ayunado un día completo? A ver, pero levante su mano así bien alto. No somos fariseos, por supuesto. Ok. Déjela así arriba, hombre, déjeme contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baje la manita. ¿Pero ayunaron ofreciéndoselo a Dios o porque se malpasaron? Porque si es por malpasada, pues yo ayuno todos los días, hermanito. Si yo como hoy a las 2 de la tarde y no vuelvo a comer nada hasta las 2 de la tarde del otro día, eso es ayuno, ¿no? Eso es malpasada. 2 días, a ver, levante su mano, 2 días, seguidos, no que el lunes y luego el miércoles, no, 2 días seguidos.
La hermanita Elena, la hermanita esta, 2, 3, bajó el asunto. Ok, bajen su manita. Como dijo aquel, 3 dillitas, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjate, subieron los de 2 días, subieron más los de 3 días. 4 días, 1, 1, 1, 1. 5 días, 1. Este ya es fariseo, hermanito. No se crea. Pero imagínense, no tener alimento por 40 días, ¿qué tal? Y luego viene el mugroso diablo y le dice, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Usted y yo no hubiéramos convertido las piedras en pan, hubiéramos hecho un banquetazo para demostrarle al diablo que nosotros tenemos el poder, porque así somos, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ah, caray, dijo el diablo. Y entonces se lo llevó a la parte más alta del templo. Y le dijo el diablo, échate un clavado, hombre. Al cabo que escrito está. ¿Se da cuenta cómo el diablo conoce la palabra? Y el diablo usa la palabra para engañarlo a usted y a mí. Ajá. Escrito está que a sus ángeles va a mandar para que te cachen y no te pase nada. Jesús podría haber dicho, pues sí es cierto, escrito está. Déjame le demuestro que es cierto, que está escrito y que así va a ser. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dijo el chanclas, ah, caray. Lo llevó a una parte donde podía ver todos los reinos del mundo, del pasado, del presente y del futuro. Y le dijo el diablo, todo esto te voy a dar si nada más tú doblas tu rodilla y me adoras. Le pregunto a usted, hermano, ¿usted cree que el diablo podía haberle dado a Cristo todos los reinos como dijo? A ver, ¿quién dice que no? Levante su manita. ¿Sabe? Déjeme, le voy a decir una cosa. El diablo podía haberle dado a Cristo todos los reinos del mundo. Porque la Biblia dice que aún hoy en día el diablo es el príncipe de este mundo. Él opera en este mundo, Él manda en este mundo. Por eso usted y yo no tenemos que vivir conforme al mundo. Y le dijo, nada más, mira, dobla la rodillita y todo esto es tuyo. Jesús pudo haber pensado, pues es un atajo a la cruz. Porque en la cruz del Calvario Jesús precisamente conquistó todos los reinos habidos y por haber, con amor. Y entonces el Señor le contestó al diablo, otra vez escrito está, al Señor tu Dios solo servirás y adorarás. Y usted sabe muy bien esa historia, mi hermano, pero se le escapa el hecho de que Jesús 3 veces dijo, escrito está y escrito está. Y me pregunto, cuando le viene a usted una situación difícil, usted dice, escrito está. Ese es el problema que estamos teniendo. Que usted y yo necesitamos vencer, no porque usted tiene muchas capacidades o muchos talentos o muchos dones, o usted es más inteligente, usted tiene una posición social muy por encima de los demás, o su economía es muy holgada, etcétera, etcétera. Usted y yo vamos a poder vencer solamente a través de la palabra de Dios, nada más. Por medio de la palabra es que nosotros podemos vencer al mundo. Los jóvenes aún no son plenamente maduros,
sino que están madurando porque utilizan eficazmente la palabra de Dios. Quizá usted y yo no somos esas personas completamente maduras, pero si queremos alcanzar esa madurez, necesitamos utilizar eficazmente la palabra de Dios. Por eso es que nos preocupamos y nos ocupamos en enseñarle la Biblia. Y por eso estamos haciendo las clases de la educación cristiana, por ejemplo. Pero todo lo que nosotros hacemos aquí el miércoles, el viernes y el domingo es solamente un complemento de lo que usted tiene que hacer en casa, individual y colectivamente como familia. De cada 10 hogares que están aquí presentes, yo le aseguro, 9 no tienen un tiempo como familia en que diariamente se sientan a leer la Biblia y a orar unos por otros. Se lo garantizo. Como dijo el Gober precioso, se lo firmo. Y no puede ser. Amén. Necesitamos nosotros, por iniciativa propia, conocer la palabra de Dios. Dice amén. La palabra de Dios es la única arma que derrota a Satanás. Fíjese bien que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos al número 3 ya para terminar. Ahí en 1 de Juan 2, volvamos a 1 de Juan 2. Y fíjese bien cómo dice el versículo otra vez. El versículo 13 dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Esta expresión hijitos en el versículo 13 no es la misma del versículo 12. Hijitos en el versículo 12 hace referencia a una persona recién nacida. Amén. Los hijitos del versículo 13 nos dan la idea de una persona inmadura, alguien que no ha crecido, alguien que no ha avanzado, alguien que permanece sin tener un crecimiento. Alguien también podría ser que está bajo una autoridad o al cuidado de unos tutores, maestros y, por qué no decirlo, de padres. Son creyentes que aún no han madurado. Son como los niños físicamente hablando. Conocen al Padre, pero todavía tienen que crecer un poco. Si a mí me preguntaran cuál es la condición de la iglesia hoy en día, no solamente de esta iglesia, sino de la iglesia en general, alrededor de todo el mundo, estamos en esta categoría. Somos hijitos, somos personas que no hemos madurado, que nos falta mucho por caminar y mucho por crecer. Sí, pertenecemos a la familia, pero la verdad es que nos falta mucho, hermano. Hay tanta gente que no está esta noche aquí. Hay tanta gente que con la mano en la cintura se aleja de Dios. Hay tanta gente que con la mano en la cintura se enoja con Dios. Y todo porque no han crecido, porque no han madurado espiritualmente. Amén. Todos ya nacimos, pero nos falta crecer. Algunos ya crecieron, ya alcanzaron la madurez o están creciendo. Pero la verdad es que la mayoría del cristiano hoy en día estamos en ese nivel en que nos falta mucho por caminar, nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por crecer, nos falta mucho por madurar. ¿No le da tristeza, hermano? Hay una historia que me llama mucho la atención en la Biblia y es la del hijo pródigo. Por muchas razones, hay algo que a mí me llama mucho la atención especialmente. Y es que vino este joven y le dijo al padre: ¿sabes qué? Yo no me voy a esperar a que te mueras. Así que dame lo que me toca y ahí nos vemos.
Y la Biblia dice que entonces el papá recurrió a los consejeros y a los psicólogos más experimentados del área, de la región, para que platicaran con el nene y le hicieran entrar en razón. Amén. No. El papá le dijo, está bueno, mijo, ahí está, es lo que te toca. Dele. Y el nene agarró sus chivas y se fue. La Biblia no dice que el papá fue detrás de él, ¿eh? La Biblia dice que el hombre todos los días iba al camino a ver si ese día su hijo regresaba, pero no fue detrás de él. Amén. A través de las experiencias que tuvo el muchacho, como que maduró, como que entendió, porque la Biblia inclusive utiliza una expresión, y volviendo en sí, fue que decidió regresar a casa. ¿Sabe? Dios no va a hacer nada para que usted y yo maduremos. Eso le corresponde a usted y me corresponde a mí. Y usted y yo decidimos si aprendemos por el lado amable o si aprendemos por el otro lado. Porque a mí me queda claro que algunos, como el caso mío, nos gusta aprender a palos, a la mala. Pero Dios no quiere que aprendamos así. Dios no va a madurar por usted. Usted y yo tenemos que madurar. Es una decisión que tenemos que tomar cada quien. Por eso dice el dicho popular que nadie experimenta en cabeza ajena. Y la madurez se adquiere a través de las experiencias. Y si usted y yo nos metemos en experiencias con Dios, entonces vamos a alcanzar esa madurez. Amén. Mire, el cristiano que está creciendo, que está interesado en agradar a Dios, está demasiado ocupado en eso como para enredarse en las cosas del mundo. Amén. Las atracciones del mundo no tienen atractivo para él. Se da cuenta de que las cosas del mundo son juguetes. Juguetes. Y el apóstol Pablo, allá en Primera de Corintios, dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si usted y yo pudiéramos contemplarnos desde un aspecto o desde una perspectiva espiritual en cuanto a lo que estamos hablando ahorita, muchos de nosotros estaríamos jugando con avioncitos y con carritos y con muñequitas, porque estamos muy niños todavía. ¿Te imaginas, Lupito, yo jugando con carritos, brother? Espiritualmente así soy a veces. Espiritualmente así es usted a veces. No debe de ser así, porque tenemos la palabra de Dios. Amén. Yo quiero animarle, hermanito, para que usted tome el lugar que le corresponde en la mesa. Yo no sé si usted tenía una familia grande como la mía. En mi casa éramos 13 hijos, mamá y papá. Y aparte los agregados, ya sabes, siempre hay agregados. Que la nuera, que la cuñada, que
que los sobrinos, bueno, nosotros teníamos una tía que vivía con nosotros y la tía tenía una hija que estaba casada y que también vivía el esposo de la prima con nosotros y el hijo de ella. Y la casa donde vive mamita allá en México, no creo que era un palacio así porque hay unas casonas bien grandotas allá en México. No, la casa de mamita era muy sencilla, muy sencillita. Recuerdo una cama matrimonial, dormíamos toda la pedacería del sexo masculino, toda la pedacería. Unos con los pies para un lado y otros con los… Y entonces dormíamos, pero plácidamente, profundamente dormíamos. No me pregunté por qué. Usted se acostaba seco y amanecía todo mojado. Usted no era el culpable, pero siempre había alguien. Pero recuerdo que a la hora de la comida era un tiempo especial. Teníamos una mesa grande con sus sillas respectivas, pero a la hora de la comida teníamos que retirar las sillas. En mi casa no nos sentábamos a comer en sillas. Poníamos una silla de un extremo y una tabla, la extendíamos a otra silla que poníamos en el otro extremo, porque de esa manera cabíamos más. Pero había un lugar especial en la cabecera. Ese nadie lo ocupaba. Ese era de papá. Y créalo, aunque éramos una familia así tan numerosa, yo recuerdo que 2 o 3 miembros de la familia tenían un lugar privilegiado. Ya sabían dónde tenían que sentarse. Mamita casi siempre estaba al lado izquierdo de papá y el nene consentido al lado derecho de papá. Todos los demás como quieran, órale. Pero esos 2 lugares ya estaban bien definidos. Hay un lugar especial en la mesa de Dios para usted. Y ese lugar nada más le pertenece a usted. Necesita ocuparlo usted. Amén. Y yo quiero animarle para que en la familia de Dios, el lugar que le corresponde a usted, lo ocupe usted. Nadie más lo puede ocupar.